El estudio Rodrigo, y en esta ocasión de alguna manera representando a la Sociedad Nacional de Petróleo, Energía y Minería. No sé si lo dije en el orden correcto. Francisco Tong, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias. Antes que nada, simplemente quisiera indicar que yo no represento a la Sociedad de Minería. Me han pedido que como persona que conoce los temas mineros y ambientales, aclare algunos conceptos que se han estado manejando en distintos medios y quisiera manifestar mi punto de vista. Ok, vamos con eso entonces, por favor, señor Tong. No sé si ha tenido ocasión de escuchar, me imagino que ha leído también la entrevista al diario La República. ¿Es cierto lo que dice la premier Mirta Vázquez justamente en el byte, en el extracto que acabamos de mostrar, de compartir con nuestros televidentes? A ver, creo que para responder esa pregunta es muy importante conocer un poco y explicar cómo funciona el negocio minero y cómo se desarrolla un proyecto minero para poder entenderlo. Lo primero que quizá tengo que decir es que en el Perú el régimen de concesiones mineras que tenemos es uno en donde los titulares de concesiones mineras pueden mantenerlas vigentes mientras cumplan con las obligaciones el derecho de vigencia y acreditar una producción mínima. Es decir, no hay un límite de tiempo de vigencia para el desarrollo de un proyecto minero. Entonces, un titular minero podría perfectamente desarrollar un proyecto, cerrarlo y volverlo a reiniciar. Y un titular minero puede perfectamente modificar su proyecto, como ocurre con mucha frecuencia, y ampliarlo, ¿no? El negocio minero es un negocio aleatorio, es una industria en donde se empieza a hacer exploración, y esa exploración finalmente, por ejemplo, si yo tengo una concesión de 1000 hectáreas, hago una exploración, no necesariamente esas 1000 hectáreas, empiezo por 100 hectáreas, eventualmente encuentro un yacimiento y desarrollo un proyecto respecto de ese yacimiento. Eso no significa que al lado o digamos a mayor profundidad pueda seguir encontrando mineral. Es muy común y de hecho hay un montón de anécdotas de operaciones mineras que se han desarrollado en una zona en particular cuando el filón más grande estaba al lado, ¿no? Entonces, y por eso es que se dice que yo solamente me doy cuenta, o los mineros terminan sabiendo qué cosa es lo que realmente tienen cuando lo sacaron, porque ahí recién se van a dar cuenta del potencial que podían haber tenido o no, ¿no? Entonces, por eso es que es una actividad de riesgo. Entonces, ¿cómo se desarrolla ya? Habiendo identificado un yacimiento, lo que se tiene que hacer es preparar un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es de naturaleza preventiva, y una vez preparado este estudio de impacto ambiental, una vez aprobado este estudio de impacto ambiental, se tiene que preparar un plan de cierre de minas. Un plan de cierre de minas que además también es preventivo, también se aprueba antes del inicio de las actividades. Eso le quería preguntar, perdón doctor que lo interrumpa, el plan de cierre, ¿cuándo es que se tiene la fecha de plan de cierre? Cuando se apruebe el estudio de impacto ambiental, es decir, antes incluso de que empiecen las operaciones, la extracción del mineral. Todo estudio de impacto ambiental tiene que tener un plan de cierre obligatorio, ¿correcto? Sí, los estudios de impacto ambiental en el Perú, en general, incluso los de otros sectores, y de hecho Minería ha sido pionero en este tema, porque tiene además una ley de cierre de minas, pero el día de hoy la mayoría de sectores económicos sujetos a evaluación de impacto ambiental requieren contener dentro del instrumento medidas de cierre del proyecto. Adicionalmente, en minería se requiere ya a nivel de ingeniería de detalle preparar un plan de cierre de minas. Un plan de cierre de minas que además incluye un cronograma determinado en base a la vida útil del proyecto, en base también al yacimiento que se ubicó inicialmente. Pero como digo, ese yacimiento puede ser más grande que lo previsto. Pero quizá justamente a lo que yo me refería con una cierta información tendenciosa es que quieren plantear de alguna manera, lo dicho por la premier, que el plan de cierre de minas significa el cierre de toda la operación minera, es decir, esa empresa se va de ese lugar y finalmente se acaba la extracción. Cuando entiendo que el plan de cierre, de acuerdo a lo que usted me ha dicho, es que justamente ese yacimiento que ya se empieza a explotar, que tiene una cantidad de mineral ya de alguna manera no probada, se empieza a explotar y esa operación
tiene justamente una fecha de cierre. Como usted dice, hay concesiones mineras de 200, 1000 hectáreas, etcétera, y en ese momento hay exploración en paralelo para encontrar otro yacimiento y poder justamente ampliar el tiempo de vida útil. ¿Es correcto? Es correcto, ¿no? O sea, y como decía, ese plan de cierre de minas se prepara antes y se presenta antes. De hecho, las garantías financieras para asegurar el cierre de minas, que es otra de las obligaciones que tiene nuestro país, se presentan, se renuevan anualmente, pero se presentan antes de iniciar las actividades de construcción incluso. Ok, ahora le quiero preguntar entonces, ¿por qué siente la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo, Minería, que esto es ilegal y que es violatorio contra justamente la libertad de empresa, el Estado de Derecho? Eso es lo que quiero entender, por favor. Bueno, la sociedad ya ha emitido varios pronunciamientos. No quisiera ser yo quien repite esos pronunciamientos o tratando pues de repetir lo que ya se ha dicho, pero digamos desde el punto de vista técnico me preocupaba que no se estuviera conociendo, y porque además esto se maneja en distintos medios, no se está entendiendo cuál es la problemática real o cómo es que opera la industria minera, porque finalmente, como decía, uno no sabe realmente lo que tiene hasta que extrae el material, el mineral. Entonces, conforme uno va avanzando la explotación, es que nos damos cuenta que el mineral que yo suponía tener no tiene la calidad que yo pretendía. Entonces puedo terminar ampliando la vida útil de la mina o puedo terminar cerrando la mina de manera anticipada, ¿no? Y por eso los planes de cierre incluyen medidas de cierre progresivo, o sea, que se van realizando conforme se va desarrollando la operación minera, y medidas de cierre final. Ahora, ¿qué sentido tendría realizar actividades de cierre final si yo tengo una concesión que no tiene vigencia, que yo puedo seguir manteniendo vigencia y que yo quiero continuar desarrollando un proyecto minero al lado, dentro de la misma concesión minera incluso, o a mayor profundidad? No tiene sentido realizar el cierre. Y además, la modificación de un plan de cierre es un documento técnico en donde la autoridad deberá evaluar si las medidas que el titular ¿Quién es esa autoridad? Perdón, doctor Tong, ¿quién es esa autoridad? Porque justamente lo que se ha dicho es que, digamos, se ha atribuido prerrogativas que no tiene, y por eso justamente ha sido un tema político. Inmaculada acaba de decirle, no, lo informaba Mónica Delta, que ellos ya presentaron justamente una solicitud para ampliar el proyecto Inmaculada. Parece que eso no lo conocen en el gobierno. Entonces, es la presidenta del Consejo de Ministros quien dice, esto no va porque yo no quiero, porque ya me comprometí con las comunidades. ¿Quién sería el ente técnico, como usted dice, quien debería pronunciarse al respecto? A ver, si se va a modificar un proyecto minero, que los titulares mineros tienen todo el derecho de presentar la modificación, primero se modifica el instrumento ambiental, ¿no? Se presenta a SENACE, y adicionalmente el plan de cierre de minas, que tiene que ser un espejo del estudio de impacto ambiental de la operación minera, tiene que ser aprobado por la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, hay dos aprobaciones, sin perjuicio de otras, evidentemente, porque dependerá de la magnitud y las modificaciones del proyecto, que se requerirán de otras aprobaciones. Pero a lo que voy es que se trata de una evaluación técnica. Es una evaluación acerca de los impactos que va a generar esa modificación del cronograma, de la explotación o de lo que sea o en lo que consista el proyecto. Okay. Y si es que se cumplen con todos esos requerimientos técnicos, entonces la autoridad tiene la obligación de aprobar esa modificación, esa ampliación o esa prórroga, porque finalmente estamos hablando de temas técnicos puramente. Correcto. Entonces, permítame solamente terminar y usted me dirá si es que me equivoco o no. Ni la minera tiene la potestad de decir que de todas maneras van a ampliar, porque finalmente es un pedido que le hacen, y tampoco la Premier tiene la autoridad para decir la mina se va y cierra definitivamente. Es decir, ninguna de las dos, porque como me dice usted, es la minera quien le pide al Estado, y el Estado, a través de un ente particular que usted ha mencionado, tendrá que decidir si es que otorga o no esa ampliación. ¿Es correcto? El titular minero tiene todo el derecho de presentar modificaciones. Ajá. Y el Estado, siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnicos establecidos, tiene la obligación de aprobarlo. Ok. Tiene la obligación de aprobarlo, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Es decir, no hay ninguna pizca, ningún centímetro finalmente para que
haya la posibilidad de que el gobierno decida si es que quiere o no. Es un tema netamente técnico. Si es que se sigue manteniendo los estándares ambientales, se cumplen las normas, etcétera, ¿el Estado está obligado a entregar esta ampliación? Es un tema claramente técnico, en donde la Ok. autoridad verificará los requisitos y además vale la pena tener en cuenta que las zonas intangibles, las áreas naturales protegidas están claramente identificadas, ¿no? Entonces solamente en casos expresamente establecidos, y por eso es que hay predictibilidad en nuestro sistema jurídico, etcétera, se permite pues establecer una suerte de intangibilidad. Francisco Tong, muchas gracias. De nada. Bien, nosotros estamos